Cuando Gotouge comenzó a maquilar las primeras ideas de su obra para proyectarlas a la realidad, se imaginó un ambiente hostil que lograse impregnarse tanto en las páginas como en la mente de los lectores. Por eso es que inevitablemente la nieve y la sangre tenían que estar presentes en el inicio de la obra. El frío para denotar soledad y el rojo para indicar peligro. Este es un inicio tan inquietante que nos genera intriga por saber quiénes son aquellos dos hermanos que están luchando por sus vidas. Sentimos el jadeo del joven y la preocupación por la chica que carga a sus espaldas. Esta historia quiere que sientas el peso tan desmesurado del mundo y el cómo, a pesar de ello, este hermano está desgarrándose la vida con tal de salvar a su hermanita. Esto a primeras instancias es un acierto para la autora, porque en lugar de comenzar su obra con el clásico "había una vez" o "en un mundo habitado por demonios", decide que la mejor manera de comenzar a narrarla es retratando la mayor virtud que puede tener su protagonista, la humanidad. Pues en la página siguiente nos dan una retrospectiva del cómo es que llegaron a ese caos desolado. Logramos conocer de manera cercana el gran cariño que recorre en la familia Kamado. Nos dan un contexto claro de su situación económica, el sitio de cada uno de los integrantes y sobre todo nos dejan en claro que este chico llamado Tanjiro funge como el eje central de su familia, siendo la cabeza de la misma a raíz de la muerte de su padre. Por eso es que no le molesta hacer un viaje tan peligroso hacia el poblado más cercano, con tal de que su familia tenga un cierre de año brillante como el fuego, lo que nos abre puerta a conocer el contexto en el que se desarrolla esta historia, ya que no es un mundo ficticio como lo podría haber tomado cualquier otro shonen. Se trata de un periodo histórico para el país en el que se desarrolla, la llamada Era Taisho, durante la época Kindai, una época de transformación y reinvención para la cultura japonesa, misma que le puso fin a un modelo feudalista y donde los famosos daimios cayeron en desgracia. Esta es una época que le supo dar la bienvenida a la modernización tecnológica como las máquinas de vapor, la mejora de la forja de acero o el uso de armas de fuego, y en donde muchas de sus tradiciones, si bien fueron protegidas por el pasar del tiempo, también tuvieron que adaptarse a las tendencias mundiales, siendo el ejemplo más claro la ropa. Sí, la vestimenta en Kimetsu no Yaiba habla muchísimo por sí sola. Con un solo kimono o haori se puede integrar desde el estatus social, el rango familiar y, lo más obvio de todo, la jerarquía militar que veremos más adelante con los cazadores de demonios. Esta simple manera de contextualizar la obra ya nos predispone a que sepamos qué tipo de problemáticas sociales podremos encontrar. Encontramos que dicho momento histórico se liga de manera directa con el pasado y pesar de algunos personajes, y que de forma bien lograda se mantendría hasta la culminación de la obra. Puede que aquí la historia de Kimetsu peque un poco de reducir su potencial contextual al no dejarnos más en claro un pensamiento colectivo o la vida misma de las personas desde un primer plano cuando se trata de encarar a los demonios, pero considero que eso se puede explicar con un sencillo concepto, y es que esta historia no se trata sobre política, no intenta vendernos una trama en la que se involucren temas sociales y mucho menos trae el mensaje de escalar en la pirámide social. Esta es una historia de venganza, de descubrimiento y sobre todo de la sanación. Para comenzar a trazar una historia de este calibre, se tienen que tener bien pensados a los protagonistas que llevarán de la mano a la audiencia por las vivencias, y es curioso cómo, distando de las otras historias tradicionales de demonios y maldiciones japonesas, este protagonista no busca ser, ¿cómo decirlo?, huevudo. Sí, la autora no quiso imponer un pensamiento supremacista con su protagonista. Claro que lo fácil habría sido darnos a un cabeza hueca, gritón, dragón, y que digas los cuatro vientos que será el mejor cazador de todo el mundo, pero la clave está en la presentación del mismo. Verán, Tanjiro es un chico que tiene orígenes muy humildes, no solo por su condición económica, lo digo porque él es alguien que puede resaltar las cualidades más positivas de una persona y de las cosas en general, porque él sabe que lo más indispensable para ser feliz es la satisfacción de contar con las personas que más amas en la vida. Por eso es que no es alguien que suele ser conflictivo, más bien adopta un temple más dialogador que busca resolver los problemas humanos a base del diálogo. Y aquí está lo maravilloso de su personaje, porque Tanjiro se puede dividir en dos capas principales que mejoran su pensamiento humanista. Por un lado está la parte más amable que siempre validará la felicidad de las personas,
Por eso es que podremos verlo elogiar tranquilamente a Inosuke cuando este le dice que será más fuerte que Tanjiro, o cómo es que entendió las preocupaciones de Zenitsu con respecto al miedo. Esto de aquí se llama empatía, un valor que puede resultar disonante si es que no eres una persona amable, pero si recordamos que Tanjiro, como hermano mayor, tenía que darle un sitio a cada uno de sus hermanos, vemos que en esta primera saga, Tanjiro se la pasaría demostrando sus dotes como mentor. Él comprende las inseguridades de las personas, sabe cuándo dar la cara ante una injusticia, tiene una faceta muy protectora por quienes le importan y nunca va a dejar de dar consejos para que la gente no cometa sus errores. Por el otro lado, tenemos una faceta más controversial, que es la del Vengador. Una persona emocional como Tanjiro tiene la capacidad de sentir al extremo cada una de las emociones que existen en el espectro emotivo, y esto, aunque suene como algo positivo, la realidad es que denota peligro, porque así como Tanjiro puede darte la mitad de su comida por cortesía, igual puede buscar la forma más rápida de cortarte el cuello. Hay algo que siempre me ha hecho ruido cuando la gente lo critica y es que se basa en lo mismo, que si perdona a los demonios, que si siente miedo, que si llora por los que mata, etc. Y pensar de esta forma es quitarle al personaje lo más importante que tiene como meta, que es en sí la salvación de su hermana, además de que es como si intentasen nulificar su propia identidad como persona. Por eso es que les dije que Goutoge hizo una jugada maestra cuando creó a su protagonista, porque lo hizo diferente al modelo emo Girls 2 que se enamora a todas, o que intenta pisotear la existencia de los demonios, cuando en ningún momento ha dicho textualmente que los perdona por sus pecados, o siquiera ha sido amable con ellos. Y esto es porque Tanjiro no es un idiota. A lo largo de la obra veremos cómo es que piensa cada uno de los movimientos que tiene que hacer, cómo analiza los problemas o hasta cómo mantener la calma con algo tan sencillo como lo es respirar. Esto nos deja en claro que él sabe cómo juzgar las situaciones. Él entiende cuando unos demonios como Tamayo y Yushiro expresan amabilidad en vez de peligro. Y obviamente sabe cuándo es lo opuesto. Tanjiro no quiere hacerse amigo de los demonios. Cualquiera que denote un signo de hostilidad es automáticamente su enemigo, porque él sabe mejor que nadie lo peligroso que puede ser un simple demonio. Conoce cuál es la sensación de impotencia, de ver a tus seres queridos masacrados, y si un demonio no muestra otra cara más que superioridad, la katana de Tanjiro se encargará de aniquilarlo. Sin embargo, no quiero olvidarme de su faceta de pastor que suele ser criticada, y es que parece que la gente no comprende que este rostro de Tanjiro, que se muestra sensible cuando mata a los demonios, no es más que demostrar su lástima hacia los pasos equivocados que tomaron en sus vidas. ¿Que acaso la gente no comete errores? O lo que es peor, recordemos que para este instante Tanjiro solo conoce un método para convertir demonios, y es en contra de la voluntad de las personas. Puede que no todos los demonios hayan elegido ese camino por su cuenta. ¿Qué tal si han sido obligados para así cumplir la meta de alguien más arriba de ellos? ¿Qué tal si fueron víctimas de un destino cruel que les impuso acabar con sus seres queridos? Tanjiro al comienzo no tiene que luchar contra un demonio cualquiera, sino que trata de encarar a su hermanita, la que él mismo ayudó a criar, cuidar e instruir como ejemplo. Lo sencillo habría sido poner a un demonio cualquiera y haber masacrado a la familia de Tanjiro al completo, pero este recurso se utiliza para que la autora nos muestre el primer aprendizaje de Tanjiro, que algunos demonios, muy en el fondo, son humanos sufriendo. Claro que sus atrocidades no pueden ser perdonadas como si nada pasara, pero sí se puede terminar con ese sufrimiento de manera rápida y sin la necesidad de torturar al demonio. Todo dicho con nada más que estas lágrimas de su hermanita, que le dan al chico una pizca de esperanza y sobre todo un propósito a la unión de la lucha. Pero bueno, estamos claros que Tanjiro no puede ser solamente acompañado por su hermanita en todo el viaje. Él necesita de una visión externa a la que es su meta. Tal vez alguien sin una aspiración concreta, pero que pueda compaginar el lado más sentimental de lo que es Tanjiro. Por eso es que Zenitsu es el compañero perfecto para Tanjiro, ya que pese a ser un amante empedernido de las mujeres, Zenitsu es el viaje opuesto de lo que tuvo Tanjiro. Él no había sufrido un pasado por culpa de los demonios, sino que conforma el opuesto de Tanjiro. Si el protagonista es desinteresado, Zenitsu busca sacar provecho de toda clase de situaciones. Si el cabezota infiere toda su senda por el sufrimiento causado por los demonios, Zenitsu tiene un complejo pero con las personas.
Y de esto es que nace toda su capa personal, porque este chico inseguro se formó por el desprecio humano. Fue dejado por su prometida, estafado por la misma, juzgado por las deudas que le ocasionó, y cuando sentía que había perdido todo por lo cual sentirse seguro, un cazador lo acogió como su discípulo, le mostró un camino lleno de disciplina con el cual lograría enderezar su camino, y lo más importante aún, le dio un propósito por el cual luchar y por el que no debería darse por vencido. Le enseñó su lugar en el mundo. Sé que esto a simple instancia no parecería la gran cosa, pero hay que recordar que Zenitsu estuvo a nada de quedarse estancado de manera mental. Que una persona aún cree en tus capacidades es posiblemente la llama de esperanza más grande que tiene la vida, algo que detonaría en el mejor momento de esta saga y que dignificaría el sacrificio que hizo este chico en toda su vida. ¿Y ahora qué? Tenemos a un cabezota amable, a un rubio con problemas de seguridad y falta un extremo, alguien que sea egocéntrico en sus habilidades, desinteresado por los problemas que pasa a la gente y que intente con todas sus ganas ocultar su propia debilidad mediante la altanería. Es aquí donde conocemos a Inosuke, un personaje que posiblemente sea quien mejor pueda demostrarnos el lado más ridículo de lo sencillo. Por Dios, tan solo mírenlo. Trata de ocultar su belleza, haciéndose el rudo con su voz impostada bajo una máscara, porque a pesar de que en un principio se nos presente como un loco con cabeza de puerco, vemos que su único propósito es el de hacerse alguien más fuerte. Por eso es que siempre que se ve superado, no puede dormir hasta que supere esa barrera, pero al mismo tiempo se agobia y se siente humillado al punto en el que puede perder la motivación. La cosa con Inosuke es que esta introducción no es más que la antesala para que con el tiempo adquiera un propósito diferente, uno que nazca de forma orgánica al entender su capacidad como cazador. Y sé que nos quedaría hablar de Kanao, sin embargo, más allá de la virtud humana que le mostraron las hermanas Kocho al salvarla, considero que el tema de la identidad que carga se lograría explorar a medida que avancemos los arcos, hasta llegar al clímax de su personaje, cosa que tocaremos en un futuro próximo. Para poder asimilar un buen ritmo y coherencia en las peleas de todo shonen, se debe contar con un sistema base de poder que esté presente en la formación de toda la obra. Hay grandes ejemplos de algunos sistemas que han trascendido en la historia del shonen, pero en específico, este de Kimetsu tiene cierta personalidad que puede aplicarse a más de un concepto. No solo se trabaja el físico con ayuda de un mejor manejo de la respiración, sino que nos dejan en claro una cosa desde el minuto 1, las respiraciones varían siempre dependiendo de los usuarios, es decir que difícilmente vamos a encontrar a dos iguales, más raro aún si se trata de dos variantes. Y lo más importante, creo yo, es que al final de cuentas lo que importa dentro de las capacidades físicas es que también se puede acoplar una respiración a tu cuerpo. No todos son iguales, hay quienes nacen con más técnica natural o quienes no se les da muy bien el usar una katana, pero la respiración ayuda a que esa brecha pueda disminuirse. Un claro ejemplo es el que existe entre Shinobu y Himejima, que ya que hablamos de los pilares, más que ser un opuesto de las lunas demoníacas, los pilares en más de un sentido realmente tienen que ser la base de los cazadores por el simple hecho de ser el ejemplo. Pero, ¿ejemplo de qué? Pues de todo. El trato que le dan a los subalternos, respeto hacia el patrón, dedicación para alcanzar poder y sobre todo, tienen que ser la muestra de que la lucha contra los demonios sigue teniendo un propósito y esperanza. Siempre que ellos acuden a un llamado, no hay duda de que las cosas podrían ir mejor, algo que visualmente se nos confirma en el arco del monte Natagumo. Las cosas estaban yéndose al carajo hasta que Tomioka y Shinobu dieron aquel aire tranquilo esperanzador, solo para preguntarnos qué clase de alcance tendrían en las sagas posteriores. Explicar a los demonios de esta hora puede que sea el punto más sencillo del video, principalmente porque la función que ellos cumplen desde lo más profundo del subtexto es una que jamás se sale de su lugar. De todos los demonios que conocemos, solo 3 resultan ser no hostiles, sino más bien son seres pensantes, razonables y hasta cierto punto raros cuando se trata de sus preferencias. ¿Verdad, Yushiro? Y esta es una decisión muy acertada que tuvo la autora, porque puede que lo otro sencillo que se le hubiese ocurrido es haberle dado sentimientos vagos e intrascendentes a los demonios, para descubrir que todos son lo mismo, pero no. Aquí los demonios son como tienen que ser, unos villanos supremacistas, que siempre intentan alzar sus capacidades y prestigio por encima de las virtudes humanas. ¿Ya se dieron cuenta?
aquí mismo se genera una dicotomía de ideales entre los de los protagonistas con los villanos, ya que sus principios chocan ante cada uno de los valores opuestos. Cada demonio que encara a Tanjiro son vertientes de los instintos más bajos que tiene el ser humano, aquellos que no se guían más que por deseo sin pensar. Tenemos al rencor, al deseo, al temor y también al sufrimiento. Estos demonios son la primera prueba que tiene Tanjiro antes de entrar al verdadero infierno de las lunas crecientes, siendo de hecho la forma de reafirmar sus convicciones. Por un lado demostró que estaba listo para superar la selección final, en tanto después reafirmó que su búsqueda siempre sería su prioridad con los demonios del pantano. Contra Kyogai mostró que sin importar el enemigo, no dejaría que su alma se dañara con pensamientos hostiles que le nublen el juicio. Y contra Rui, es la forma en la que Tanjiro encontrará su mayor fortaleza, gracias a sus lazos con su hermanita, a que si buscaba su salvación, tendría que estar dispuesto a morir por ella. Más allá de un símbolo de crueldad, los demonios en sí reflejan el lado más vacío que puede tener la vida, el cómo solo intentan vivir por vivir, seres que desentrañan horrores inimaginables que rompen en pedazos la mentalidad de las personas afectadas. Un marco que se repite de manera constante y que nos indica que el peligro de los demonios no solo es algo que le tocó a Tanjiro, sino que han prevalecido en cada uno de los cazadores de demonios. Pero para que esta amenaza de los demonios adquiera un volumen neto y sea algo más que trilladas episódicas, necesitamos un modelo de nivel comparativo. Y aquí es donde la jerarquización de los demonios juega un papel muy importante, porque ocurre justamente luego de conocer la voz y el rostro del villano principal, Muzan Kibutsuji. En términos sencillos, esta presentación me parece una de las mejores del shonen, porque de inmediato nos dejan en claro el tipo de persona que es el rey de los demonios. Notamos que su modo de actuar extrapone siempre sus propios intereses ante lo que busca su facción. La cosa con Muzan es que no es una persona que tenga paciencia. Vemos que sí cuenta con un temple que no le hace perder los cabales, pero cuando se enfrenta a una situación que lo deja colérico, no pierde ni un instante en mostrar lo frustrado que se siente, y eso aplica tanto para humanos como sus propios demonios. Él no tiene reparos en masacrar a sus subordinados sin cumplir sus expectativas, más que nada porque en su retorcida mente, él ya les proporcionó una segunda oportunidad de hacer las cosas diferentes, o mejor dicho, de tomar lo que siempre les perteneció por derecho. Esto lo podemos ver muy bien en dos situaciones. La primera y la más obvia de todas es aquel pensamiento supremacista que rige a los demonios. Todos ellos no se cansan de desatar sus cualidades personales, ni mucho menos sienten una pizca de compasión por los humanos, porque a ojos de ellos, todos los humanos tienen en su alma un rastro de oscuridad que, bajo las circunstancias precisas, les hará mostrar su lado más cruel. Por otro lado, Muzan, como buen manipulador que es, siempre buscará sacarle ventaja emocional a las cosas, y la prueba de ello es la relación que tuvo con Rui. Puede que al comienzo le haya prometido una vida más sana, más correcta, o dicho de otro modo, más justa. La triste realidad es que sin saberlo, Rui tendría que sacrificar la parte más humana que tenía y enfrentarse al sufrimiento de sus padres para poder vivir así. Pero, ¿por qué Muzan hizo todo esto? Pues, en concreto, es porque se vio reflejado a sí mismo en lo frágil que era Rui, en no poder tener un cuerpo que le permitiese vivir con libertad, ser feliz y contar con una familia. Lo que claramente los diferencia es en la oportunidad que ambos tuvieron cuando llegaron a ser acorralados. Mientras uno añejó un odio hacia los humanos, el otro pudo encontrar de cierta manera consuelo en el alma de sus padres, aceptando que el cruel destino de los demonios es que una vez que dejan de ser humanos, dejan de vivir. Ningún demonio muere con un rostro feliz y pasivo. Siempre se ven superados por el miedo, aunados por una negación al haber perdido y con un pensamiento que resume toda esta parte de los demonios: morir con tranquilidad. Muchas veces el estar vivo puede ser peor que la misma muerte, y si ya dijimos que ellos no están viviendo en realidad, al menos podrían tener una muerte rápida mientras comienzan a pagar por todos sus pecados. Maltratos, subsistencia, derroche, etc. Ese es el precio de un demonio, un pago tan caro por una vida vacía.
La trama que objeta Kimetsu no es muy difícil de entender, siempre hay que ir de punto A hacia un punto B, no se enredan en subtramas innecesarias y siempre vamos a estar partiendo desde un mismo lugar en lo narrativo, es decir que jamás veremos cómo Tanjiro está lidiando con los demonios del pantano y luego se nos cambia un primer plano de lo que está haciendo Tomioka a cientos de kilómetros del sitio. Todo siempre se manejará en un mismo contexto. Si el grupo de Tanjiro está en la mansión de los tambores o el monte Natagumo, la narración no se enfocará en algo más. Esto puede ser visto como un arma de doble filo debido al vistazo tan precario que tenemos del mundo, pero la clave de esto se encuentra en la forma que Goutoge desarrolla sus personajes. Ella decide sacrificar esa parte para darle vía libre al diálogo que se maneja, y en cierto modo esto compagina muy bien todo el tono de la serie, ya que cada diálogo soltado es valioso. Uno puede estar leyendo cómo un personaje te cuenta su vida, y al siguiente panel ver cómo ese personaje muere de una forma horrorosa. Y claro, aquí hay una forma de discurso muy positiva, ya que Goutoge tiene la facilidad de darle vida a sus personajes con una simple actitud. Ese chico que ven aquí es un ejemplo muy bueno, porque a pesar de no conocer su nombre o su pasado, sí que sabemos la clase de persona que es con solo ver su actitud altanera y pretenciosa. Entendemos que su muerte sea quizás algo que no afecte a la cofradía, que quizás al ser conscientes de la fragilidad de la vida en Kimetsu, puede servir como estímulo para que los sobrevivientes se hagan más fuertes y menos tarados. Esto quiere decir que Kimetsu se encuentra en un círculo constante de aprendizaje con sus personajes que impulsa a su propio desarrollo, y la parte más visible de esto es Zenitsu. Desde que lo conocemos y hasta el final de esta saga, nunca para de hablar sobre sus propias inseguridades o los temores que tiene hacia la muerte, algo muy válido si estuviéramos en sus zapatos, pero en vez de depender siempre de su estado adormilado, llega a este punto de quiebre en donde tiene que reflexionar sobre todo lo que ha conseguido y lo que sus allegados esperan de él. Es un momento en el que la introspección brilla y se utiliza de buena manera, porque esa fortaleza siempre la ha tenido. La cosa es que no sabía de qué manera despertarla. Esto lo vemos también con Tanjiro y la danza del dios del fuego, en donde debe usar el legado de su familia para así proteger a su hermanita. Inosuke es otro que también deja plantada una semilla de su crecimiento cuando recuerda a aquella mujer que le dijo que viviera a toda costa, y pese a que él no pudo derrotar a su enemigo, sería vital para demostrarnos dos cosas. La primera y la más obvia es que hay límites humanos bien marcados que no puede superar, y la segunda es a que Inosuke tomaría esa derrota como el mayor aprendizaje en su vida para no quedarse estancado, haciéndolo mejorar tanto su técnica como su mentalidad, y que en varias ocasiones lo veríamos atravesar una frustración al seguir siendo un cazador insuficiente. Goutoge siempre ha tenido una fijación por decirnos todo con tan poco. Es alguien que sabe usar las sutilezas e incluso en momentos tranquilos. Bien puede darnos este panel de Inosuke preguntándose quién es esa persona, y en muchos capítulos resolvernos aquella duda que de paso sería trascendental en la culminación de la obra y sus personajes. O bien puede darnos estos detalles de esconder su propia trama dentro de una secuencia sencilla. Un monte, un tranvía, un distrito alumbrado, un negocio escondido, una mansión que cambia de gravedad y la aparición del propio villano. Pero si hay algo que supo retratar a la perfección y que considero es el más trascendental de la obra, ese tendría que ser la columna de toda la obra de Kimetsu no Yaiba. Hay muchos elementos que impregnan en Kimetsu una obra tan gentil y hermosa, desde el creer fielmente en la realización de un discípulo, en la esperanza, en las ganas de vivir, la propia identidad y hasta el descubrimiento de lo que significa vivir. Solo que siempre he considerado que el más puro se encuentra en la hermandad de Tanjiro y Nezuko, como desde el comienzo intentaban defenderse de las espaldas así estén destrozados mentalmente, así estén llenos de sangre o con todas las cartas en contra. Ni Tanjiro dejará de pelear por su hermanita, ni Nezuko permitirá que su hermano salga herido de gravedad. Y si digo que esto se nos contaría en toda la obra, es porque además de ser la premisa del viaje de Tanjiro, es un recurso que nunca se dejaría de usar. Siempre vimos cómo Tanjiro tenía que soportar todo ese infierno de entrenamiento por una única razón, y era la cura de su hermana. Él tuvo que confrontar a todos los puntos que mencionamos antes por salvar a Nezuko,
al mundo, a sus amigos, los demonios, los pilares, incluso a sí mismo. Tuvo que ser acorralado hasta la muerte para entender que una vida con miedo no vale nada si tiene arrepentimientos, que tiene que estar dispuesto a dejarse la vida si quería cumplir su promesa y honrar la memoria de su familia, ni más ni menos que la hermandad. Este es un elemento narrativo que estará presente a lo largo y ancho de toda la obra. La introducción nos muestra a Tanjiro y Nezuko partiendo hacia lo desconocido, y el cierre de esta primera saga se hace de la misma manera, dándonos a entender que esto que acabamos de ver, si bien es el comienzo, va a ser un factor que se mantendrá presente en las sagas posteriores, y ese es el mensaje más claro y hermoso que puede tener Kimetsu, que en un mundo lleno de crueldad, puede ser aminorado, aunque sea un poco si tienes a tu hermano o a tu hermana a tu lado, que juntos pueden lograr cosas grandiosas, pero separados solo hay tristeza y amargura, sufrimiento y desolación, enojo y llanto, egoísmo y rencor. Esa es la razón por la que Tanjiro se juró nunca volver a dejar sola a su hermanita. Sabiendo que estaría más protegida con Tamayo, él toma la decisión de cargar con ella como un doble significado, la seguridad de que sabría en todo momento el estado y condición de su hermanita, y una penitencia personal por haber dejado desamparada a su familia con anterioridad, porque si hay algo que Tanjiro tuvo que aprender a la mala, es que sin importar qué tanto te pisotee el mundo, o cuánto te engulle la crueldad del mismo, uno tiene que seguir viviendo para defender sus ideales, o de lo contrario, podrías sucumbir y volverte un demonio. Los demonios físicos son peligrosos, pero los internos que nos hacen herir a las personas que más nos importan son 1000 veces peor, porque así como las extremidades no pueden regenerarse, una herida profunda en el alma tampoco tiene reparo, y por más que te puedas sentir perdido, recuerda que respirar es una solución muy factible, y pase lo que pase, nunca dejes de vivir y de disfrutar todo lo bello que tiene el mundo. Créeme que siempre habrá una luz en la oscuridad, una luz danzante que te invite a ponerte de pie y seguir tu camino, una danza del dios del fuego.